Es un gustazo para Victoria Gasteiz estrenar este trabajo, porque además de que ahora nos vais a contar la maravillosa obra sobre el texto de Raymond Carver que vamos a ver, pues casi todos sois conocidos y muy queridos y afortunadamente venís en muchas ocasiones y esperemos que seguís viniendo. Os voy a presentar al equipo. Andrés Lima firma la dirección de este Principiantes, que como digo es un texto de Raymond Carver que ha adaptado Juan Cabestany. Y tenemos también con nosotros a los 4 protagonistas, que son Mónica Regueiro, Vicky Luengo, Javi Gutiérrez y Daniel Pérez Prada. Muchísimas gracias a todos por venir. Yo no quiero más que daros la bienvenida, decir que aquí tenéis vuestra casa, que estamos encantados de que el teatro siga abierto, de que la cultura sea segura y de que podáis mañana estrenar aquí, y que nos contéis, por favor, todo lo que queráis sobre cómo ha sido esta creación de Principiantes, que vamos a ver mañana, y luego, si acaso, podéis hacer unas preguntitas. Andrés, te toca. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por traernos a este gran teatro, en el que hemos estado ya muchas veces, por suerte, y espero que sigamos yendo después de esta, que no nos echéis ya. ¿Es eso? No, es una suerte y un privilegio y un placer poder estrenar en Vitoria, en este teatro. Principiantes, o de qué hablamos cuando hablamos de amor, de Raymond Carver, una adaptación de Juan Cabestany, es el montaje que os presentamos. Juan Cabestany ha hecho una versión más que una adaptación. Como sabéis, el texto en el que nos basamos son relatos, fundamentalmente uno, que es el que se llama Principiantes, pero Cabestany ha querido coger el mundo de Carver y estructurarlo de tal manera que tenemos una historia que es la que os vamos a servir. Para lo cual hay más relatos de Carver, y digamos que de qué hablamos cuando hablamos de amor o Principiantes, que es la obra que os presentamos, no solamente es la adaptación de ese relato, sino de alguna manera la traslación al teatro del mundo, el mundo literario de Carver. Carver es un autor fascinante, un autor americano que tuvo, digamos, su gloria en los años 80, aunque todavía es uno de los grandes autores del siglo XX, considerado como uno de los grandes autores de la última parte del siglo XX. Tuvo una película muy famosa que digamos que fue su altavoz universal, que fue Vidas Cruzadas, de Robert Altman, y llega hoy hasta nosotros en este relato aparentemente pequeño que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es un grupo, 2 parejas, Herb y Terry, y Laura y Nick. Son 2 parejas que quedan para tomar una copa antes de irse a cenar. Y en esa copa, que muchas veces hacemos antes de irnos a cenar, en ese gin tonic que se toman como aperitivo de la cena, Herb plantea la pregunta ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Y empieza una conversación, una discusión sobre las diferentes facetas del amor o cómo la consideran cada uno, ¿no? Todo esto aderezado porque el tema les va llevando a una inquietud creciente y esa inquietud creciente les hace consumir más alcohol. Entonces la progresión en la borrachera hace que sucedan cosas extraordinarias aquella noche, ¿no? Es una obra en boca de 4 personas, de alguna manera, de una burguesía media americana, que es la que nos podemos sentir identificados cualquiera en Vitoria, Madrid o París, donde son 4 personas normales, no son intelectuales, es una cultura media, digamos, pero poco a poco la sinceridad de cada uno de los personajes y del propio Carver a través de sus personajes, y cómo van llevando a flor de piel esto que están comentando, que es su historia amorosa cada uno de ellos, hace que casi nos hagamos preguntas a un nivel filosófico sobre la naturaleza del amor y a un nivel también incluso mucho más terrenal, ¿no? Arranca la conversación Terry así casi sin nada, dice: la primera vez yo tuve un marido el que estaba muy enamorada y que me quería mucho, pero que me pegaba continuamente. Y entonces eso ya planta la discusión en un tema muy alto, ¿no? Después Herb dice que el único y el verdadero amor es el amor espiritual, y todo se van trenzando las conversaciones
y no cuento cómo acaba porque forma parte del suspense de la historia. Pero pasamos por momentos de terror, por momentos de comicidad, por momentos de angustia, por momentos de honestidad y sinceridad total y de dramatismo tremendo y de comicidad. Es verdad que antes hay otro relato que nos sirve de introducción al mundo de Carver, en donde, bueno, digamos que el collage sobre el mundo literario de Carver está servido en la obra, ¿no? El proceso ha sido maravilloso, la verdad. Hemos tenido un proceso despacio, pausado, con tiempo. Empezamos ya hace 6 meses o algo así, un poco más incluso, y hemos ido alternando otros trabajos con el concentrarnos de 2 en 2 semanas. Hemos hecho un trabajo pausado donde nos hemos podido sumergir mucho en la obra y en nuestros propios conflictos. He de decir que uno de los propósitos de la obra es que se consiga una atmósfera de intimidad tal que vosotros me lo diréis pasado mañana o mañana cuando lo veáis, que el espectador del teatro aquí en Vitoria, donde sea, se sienta dentro de esa sala donde están tomando gin tonics y hablando de amor, ¿no? Algo que nos toca tanto a todos y que tampoco es tan fácil de responder, ¿no? Todos sabemos teóricamente lo que es el amor y cuando te lo preguntan qué es para ti el amor, pues no es una respuesta fácil, o siempre nos quedamos con sí, pero me falta el matiz, ¿no? Y esta obra se encarga de diseccionar un poco esto. A su vez es reflejo de una época. Es reflejo de los años 80 y 70 en Estados Unidos y reflejo de lo que hoy en día que nosotros hemos intentado sacarlo no solamente sacarlo de ese contexto o por lo menos no remitirnos solo a ese, pero es un fiel reflejo del mundo que proyectamos y que hemos decidido vivir o que nos ha tocado por vivir, ¿no? El trabajo con los actores ha sido fantástico. Con Javier ya llevamos, iba a decir miles de años, no tanto, pero casi miles de años trabajando, casi que nacimos juntos, por lo menos para el teatro, sí paralelamente, y es maravilloso trabajar con él, pero con Mónica, con Vicky, con Daniel nunca había trabajado y realmente parece como si lleváramos mucho tiempo trabajando también, porque ha sido una correspondencia artística preciosa, no ha habido ninguna dificultad. Y estamos metidos todos en este barco tan bonito que espero que os guste. Le paso la palabra a Mónica, que además de ser actriz extraordinaria, es la que compró los derechos de Carver, la que se apasionó por la historia y lleva persiguiendo esta idea durante muchos años, ¿no? Y aparte es productora del montaje. Mónica Regueiro. Pues lo ha contado todo también aquí el señor director, que no sé muy bien qué contar. Un poco que es verdad que estar aquí hoy supone pues una gran alegría como siempre, pero en este caso mucho más, porque como bien dice Andrés, esto era un proyecto muy perseguido, muy deseado. Creo que es la primera vez que se monta a nivel profesional un texto de Carver y desde el principio yo lo que tenía clarísimo era quién tenía que formar parte del equipo sí o sí, ¿no? Y he sido tan afortunada que todos y cada uno de los que pensé en un principio están aquí. Entonces es el mayor regalo y sobre todo lo que decía Andrés, que ha sido un proceso súper bonito, muy pausado, con mucho tiempo y con unas energías muy parecidas, que no siempre sucede esto, ¿no? No siempre todo el mundo va a la par y en este caso sí ha sido así y lo que estamos deseando ahora es que el público lo vea porque llevamos mucho tiempo de trabajo sin contrastar con el público, que es para lo que hacemos teatro, ¿no? Y para lo que montan, para lo que trabajamos los equipos y yo tengo muchísimas ganas pues eso, de contrastar opinión con el público, que es soberano y que nos dirá si logramos lo que estábamos intentando en un principio. Espero que sí. Xavier. Muy bien, pues nada, sí es cierto que Andrés lo explica todo tan bien que hace falta decir poco más. A mí me llega el texto, por eso decía que es la gran paridora de todo este proyecto, Mónica, porque estaba enamorada de ese relato de Carver.
y me llegó en su día un regalo de ella, de un libro con los relatos de Carver, y una de las primeras versiones de Juan Cabestany. Me enamoré del texto porque yo al teatro le pido, no sé si es más compromiso, pero yo trabajo de una forma diferente cuando me subo a un escenario que delante de una cámara. Y me parece que el viaje que se hace encima del escenario es completamente diferente al que los actores hacemos delante de una cámara, y para eso pido, como decía antes Mónica, buenos compañeros de viaje, ¿no? Un buen equipo. Creo que se vuelve a la esencia, que es el texto, y menudo texto además. Carver es uno de los grandes escritores, y a los actores, ¿no? a la pura interpretación. Eso sumado a, para mí, la dirección del gran director de escena que hay ahora mismo en este país. Siempre he pensado que Andrés es un director muy arriesgado, amante de los actores, con una mochila vital enorme, y era el gran director para dirigir este montaje, habíamos pensado Mónica y yo. Y bueno, para quien no haya visto los últimos montajes como Prostitución o El chico de la última fila o Shock, hay que decir que es un director con, además de su talento, un gran estado de forma, ¿no? Y esperemos, es cierto, no siempre se acierta en las direcciones de montaje, pero él lleva 3 de 3 que son auténticos hitos teatrales, ¿no? Y que por fortuna no solo se pueden ver en Madrid y en Barcelona, sino que están girando por todo el país. Aquí han estado. Y eso es necesario en un momento como este, ¿no? Que no solo los montajes importantes e interesantes tengan cabida en las grandes ciudades, sino que lleguen a ciudades más pequeñas. Y bueno, yo estoy deseando estrenarlo ya y compartirlo con el público, que es para lo que hacemos teatro, y con muchas ganas de sentir al público y comprobar las sensaciones y el feedback que puede haber con este montaje. Y yo creo que va a invitar a la reflexión, al debate, una vez que salgan del patio de butacas, porque todos, es cierto que todos sabemos lo que es el amor, pero es muy difícil traducirlo en palabras, ¿no? Y yo creo que Carver nos va a ayudar mucho con este montaje. Vicky, Daniel. Hola, buenos días. Bueno, es que no queda mucho más que añadir. Yo decir que me hace muchísima ilusión estar aquí, es la primera vez que voy a actuar en el Teatro de Vitoria, me hace muchísima ilusión. Y nada, es que poco más que explicar. Yo quiero agradecer, ya que nos lo he dicho, a Andrés, a Mónica y a Javi, bueno, y a todas las personas por confiar en mí para estar aquí. Ha sido un proceso precioso, me ha hecho mucha ilusión, he aprendido mucho. Y nada, y sí, destacar esto que hablábamos del amor, porque me acuerdo un día ensayando de los primeros días que Andrés nos hizo esa pregunta a cada uno, en junio, cuando empezamos a ensayar, y recuerdo que entre todos intentábamos explicar qué era para nosotros el amor, y fue como complicado de resumir al principio, y poco a poco durante el proceso de ensayo sí que a mí me ha hecho aprender y reflexionar mucho sobre ello, y creo que entre todos hemos intentado trasladar al escenario nuestra experiencia o lo que pensábamos sobre ello. Y nada, y por explicar algo un poco diferente, pues mi personaje es Laura, podría decirse un poco el personaje que es un satélite un poco más externo al inicio de la función de los 4, es la pareja de Nick, que a lo mejor la que menos conoce a los otros personajes, y me ha parecido bonito hacer el viaje con este personaje porque es una mujer que intenta a través de la obra saber qué es el amor y quién es ella también en relación a su pareja y en relación a la vida en general y a cómo se enfrenta, y lo va descubriendo y se va soltando, y tiene un nivel de pureza que me ha gustado mucho investigar, para conseguir saber no solo qué es el amor, que no sé si lo consigue saber, no sé ni si ninguno de los 4 personajes lo consigue saber, pero al menos intenta apuntarlo e intenta descubrir también, y se descubre y se sorprende a ella misma en ese viaje mientras lo investiga. Ha sido muy bonito de hacer y tengo muchas ganas de compartirlo con el público, y ya está. Muy bien. Bueno, hola Vitoria, siempre habéis sido un público maravilloso, yo es la tercera vez que vengo, espero que siga siendo así. Yo siempre he fantaseado en hacerme interesante en esta profesión, y recuerdo pues cuando Mónica Regueiro me llama en junio y me llama por teléfono, me pilla en el retiro y me dice que me pregunta por mis fechas porque tiene un proyecto, yo le digo ¿qué proyecto?
Y me dice, nada, una obra de teatro dirigida por Andrés Lima, con una adaptación sobre relatos de Raymond Carver por Juan Cabestany, protagonizada por Javier Gutiérrez. Vicky no estaba todavía en el barco. Me hubiera gustado colgar decirle, déjame que me lo piense durante un minuto, pero creo que era imposible. Es un gusto estar con este equipo, con un profesor, iba a decir, con un director al que has admirado desde tus tiempos de estudiante, ¿no? Cuando él estaba ya en Animalario haciendo sus Goyas y sus bodas de Ana, y joder, siempre de repente acabar trabajando con alguien así, aparte de que personalmente es un golpe de fortuna, aprender además a cómo trabaja, ¿no? Cuando te enfrentas a un nuevo director o a alguien con quien no has trabajado nunca, y encima es Andrés Lima. No sé, ha sido un gusto de viaje enfrentarse también a este texto, porque Carver yo lo desconocía, bueno, pues conocía lo que ha citado Andrés, la película de Robert Altman y el relato de Catedral. No conocía mucho más lo que se viene a llamar el estilo Carver o el realismo sucio y estas cosas. Nos hemos puesto a leer a Carver y sus relatos, ¿no? A partir de que estamos en la función, y me ha llamado poderosamente la atención. Hemos hablado mucho, ¿no? sobre el texto y lo difícil que es enfrentarte a la literatura de Carver, porque no es un tipo que ponga las cosas fáciles, es decir, son historias sencillas, son historias en las que aparentemente no pasa nada, que esto en teatro siempre asusta mucho, porque por la cosa de la acción y de poner en escena algo en lo que estamos viendo son 4 personas bebiendo y charlando alrededor de una mesa, y eso me parecía un gran reto para un director y para una puesta en escena, porque, joder, levantar eso encima en unas palabras como las de Carver, que siempre hablábamos de la niebla. Leí a alguien que hablaba de la niebla en Carver. Los relatos de Carver y la literatura de Carver siempre, aparentemente no pasan muchas cosas, pero todo está por debajo. Es como una niebla que tú tienes que ir despejando, o a lo mejor no la tienes que despejar, a lo mejor es la niebla lo que importa. Y creo que la función es muy poderosa en ese sentido. Escuchaba a Javi hablar del compromiso que uno tiene que poner encima de las tablas. A mí la palabra amor siempre me había causado cierto, no sé, como sarpullido o respeto o miedo, no lo sé. Y yo personalmente os diré que no he pasado, mis compañeros lo saben, mi mejor época sentimental en este proceso, y he podido comprobar cómo ponerte encima de un escenario y hablar de algo que te está tocando tan profundamente como es el amor, que es una palabra, son 4 letras que resuenan poderosas o no sé, ¿no? Ya os digo que siempre me ha asustado un poco esa palabra, y me he encontrado de repente con una función que creo que exige un espectador con una escucha activa y lo que decía Javi del compromiso de que a todos nos va a tocar esta función, no sé, creo que todos tenemos una mochila detrás y la función plantea temas sobre el amor y preguntas y respuestas o no que bueno, nos van a resonar a todos un poco en función de nuestro momento personal. En fin, que es un gusto. A ver si os gusta. Nada más para decir que la obra cuenta con un equipo artístico. Ahí está Beatriz San Juan, escenógrafa y diseñadora del vestuario, Miquel Rayó en la videocreación, Jaume Manresa la música y Valentín Álvarez, que no sé si está por ahí también o está montando las luces, en la iluminación. Son equipos que habéis visto aquí repetidas veces en Prostitución, en Shock, en la última de Pedro Mencheta también está Valentín, quiere decir, son grandes profesionales de la escena española y que llevan conmigo, pues, y con Javi muchísimos años. Es un acto de amor, en realidad, el hacer teatro así, y es precioso. También lo comento porque hay un aspecto en Carver que se habla mucho del realismo sucio, pero lo que hemos visto en Carver nosotros es algo más allá, que no solamente está debajo, sino que pertenece al inconsciente colectivo y que es la magia dentro de todo esto, ¿no? Cómo es capaz de llevarte a sitios insospechados. Y eso está en el montaje, en la escenografía y en la videocreación y en las luces y en la música también. Nada más, si tenéis alguna pregunta... Yo quería aprovechar quería aprovechar la investigación teatral que habréis hecho para que Andrés o cualquiera de vosotros nos contestéis a qué es el amor. A ver, vamos a aprovecharlo. Mira, para mí es una pregunta que sería reduccionista decir una definición. Aparte no soy filósofo, pero lo que nos enseña la obra
es que el amor va más allá de los conceptos y creo que hay algo muy bonito, y eso nunca será explícito Carver en eso, pero para mí destila vida. Es decir, hay un acto de amor a la vida, y en donde se compara tanto lo que es amar como lo que es el deseo de vivir. ¿De acuerdo? Y por eso son 4 personas que no alardean de nada, ni de científicos, ni de intelectuales, ni de artistas, que hablan mundanamente sobre el amor, porque tienen, digamos, cada uno la aspiración de sentirlo y la dificultad de poder desarrollarlo. Entonces, cuando termina la obra, sencillamente lo que hemos hecho es hacer un recorrido por sus puntos de vista. A mí lo que me queda es que el amor se expresa viviendo o deseando vivir. Eso es para mi gusto el amor. Andrés o Javier o no sé quién, después de ese mi marido me pega, yo no sé si los malos tratos, por desgracia siempre de actualidad, tienen mucho protagonismo en esta obra, o no sé, contadnos un poco. Ellos ahora te costarán. Yo es que he venido de la radio también, además, que hemos estado comentando este tema. Carver es muy valiente en ese sentido, tanto entonces como ahora, y la primera carta que pone sobre la mesa, que es Terry, es la violencia dentro del amor. Si se le puede considerar a alguien que te pega o que te maltrata, que te ama, ¿no? Estamos hartos de ver en las noticias eso, ¿no? La maté pero porque la amaba, etcétera, etcétera, porque era mía. Y la confusión entre lo que es el amor y la posesión, ¿no? Y la posesión sexual o la posesión en general. Carver intenta ir más allá. Eso es una de las posiciones. La violencia dentro del amor está latente dentro de la función, y patente, no solamente latente. Nada más decir eso, él le responde todo lo contrario, con un argumento todo lo contrario. Para él el auténtico amor es el amor espiritual, en el que no hay violencia. Pero Carver no se define por ninguno e intenta ir más allá. Evidentemente se condena la violencia dentro del relato de ellos, pero no pueden llegar a la conclusión de que no hubiera amor, y en ese sentido eleva la discusión a un término más filosófico, ¿no? Y nos habla de la imposibilidad de vivir muchas veces el amor y la frustración del amor que te puede llevar a la violencia. Yo creo que de una manera muy sencilla y en boca de personajes, ya te digo, que no son grandilocuentes, sino que hablan de una manera muy normal, te está planteando lo mismo que planteaba Eurípides o Séneca con Medea, ¿no? Cuando decía que no hay mayor dolor que el amor, y en donde por desgracia el ser humano muchas veces no sabe manifestarte si no es con violencia, ¿no? Y en todo ese tema hay una reflexión profunda por parte de los personajes, pero ya te digo que el valor de Carver es que lo trata de una manera muy sencilla, es decir, no hay un exceso, no hay una intelectualización de eso, sino consigue que a través del gin tonic, de la borrachera, en vez de hacer que los personajes cada vez sean más confusos, los hace cada vez más clarividentes. Se expresan con mayor verdad y certeza, para mi gusto. No sé cómo lo veis vosotros. Como más lucidez, ¿no? Sí, hay un in vino veritas muy importante en la función. Sí, la persona está... Dale. Decía que al final estamos hablando de dos parejas. Porque Dani y Vicky son una y Mónica y Javi son la otra. ¿Cómo establecer en esas concentraciones de 2 semanas que decía Andrés la intimidad para hablar de determinadas cosas? ¿La qué, perdón? Intimidad. La intimidad, la relación, el cariño, el toque, no sé, esta relación de pareja. ¿Cuál es la pregunta, perdona? ¿Cómo ha sido el proceso en esas residencias que tú decías de 2 semanas? Ahora me voy a otros proyectos, vuelvo otras 2 semanas con toda esta complicación.
Eso podéis contestar vosotros que lo habéis. Es curioso porque el otro día Vicky y yo hablábamos de que en el último pase, en el pase general que hicimos en Madrid el viernes pasado, se habían establecido vínculos entre los dos que no habíamos encontrado, a lo mejor, o silencios o miradas que no habíamos encontrado hasta ese momento. Es decir, el proceso dura hasta la última función. Siempre creo que vas encontrando cosas nuevas y es lo que decía Andrés, nos hemos hecho muchas preguntas en los trabajos de mesa, hemos palabreado mucho y divagado mucho sobre el amor, sobre qué es el amor, que a mí me parecen preguntas, lo que dice Andrés, que serían reduccionistas, ¿no? Yo no sería capaz a día de hoy, después del proceso, de definir lo que es el amor para mí o lo que es para mi personaje. Mi personaje lo verbaliza en la función. Mi personaje es un poco el perfil bajo de esta función en cuanto a filosofía. Y dice, yo no sería capaz de contestar a eso. Lo hice en un par de ocasiones. Y creo que en el proceso, por lo menos, pues Vicky y yo adivina quiénes son los principiantes en esta obra, claro. Se establece lo que tú dices, son dos parejas y unos son los veteranos en todo esto del amor y de los gin tonics y de la filosofía y otros son los principiantes. Yo, contestando a tu pregunta, quiero añadir que preguntabas que cómo ha sido generar esa intimidad de poder hablar de estos temas en medio, sin habernos conocido antes, tal. Yo creo que, como ha dicho, no sé si Mónica o Andrés antes, es verdad que se ha generado un equipo, no solo con nosotros, sino con Laura, la ayudante de dirección y toda la gente que hemos estado en el proceso, que ha sido muy bonito, porque creo que Andrés es un capitán de barco que genera unos equipos que no hay muchos egos, creo que hemos estado todos trabajando a la una para intentar entender algo que es una cosa, o para intentar plasmar algo en esta función y poner una parte de cada uno que pasa mucho, a mí me ha pasado casi siempre mucho más en teatro, por algo parecido a lo que decía Javi, que el viaje que haces cuando ensayas una función de teatro tiene una magia y una cosa, no voy a decir más, pero absolutamente diferente a lo que haces cuando haces audiovisual. Y creo que hemos tenido la suerte, y yo me siento afortunada, de que en este equipo se ha generado un espacio de confianza y un espacio energético donde creo que toda nuestra... O sea, que el engranaje era como muy bueno y no había nadie queriendo explicarse a él mismo por encima de la función o destacarse a él mismo por encima de la función, y creo que eso ha permitido generar un espacio de intimidad donde poder mostrarnos y, por lo tanto, poder profundizar más en lo que queríamos contar. Sí, yo quería, al margen de la obra, ¿cuál es vuestra sensación? Si es una sensación ambivalente, dada la situación actual de la cultura y en especial del mundo del teatro y del cine. Es decir, estáis aquí gente, actrices, actores, que por un lado estáis en la cresta de la ola con esta explosión de las series, las películas, las plataformas, pero por otro lado el mundo del teatro pues está como está, limitaciones. Hace menos de un mes ha cerrado Pavón Kamikaze, en fin, tenéis ahí una sensación ambivalente, contradictoria, tristeza, alegría, euforia, no sé. ¿Cómo veis esta situación tan con respecto diferente? A la pandemia, dices. ¿Perdón? Con respecto a la pandemia. Sí, con respecto a la situación ahora mismo actual, de cómo está, por lo que decía Pavón, cerrando, a la vez series y trabajo. El teatro es uno de los oficios antiguos de la humanidad, no por casualidad, y porque tiene un músculo de supervivencia enorme. Es decir, hace falta poco más que un actor y para que se plante en medio de la calle y exista el teatro, ¿no? Una actriz, me refiero, claro. En el tiempo de la pandemia es difícil para todos, y es una pandemia mundial, y está teniendo unas consecuencias sanitarias, económicas y psicológicas gigantes, ¿no? Por supuesto, las sanitarias son las más preocupantes, las económicas también, y ahí es donde entra el mundo del teatro. Dentro de este mundo, no quisiera rechazar las psicológicas, porque eso es lo que a mí particularmente me preocupa mucho, no solamente la sanidad mental de cada uno de nosotros, sino el cómo se va a conformar, cómo nuestras cabezas van a conformar el mundo que tenemos ahora entre manos, ¿no? Cómo está cambiando todo, cómo los grandes sistemas que se están viendo, como el capitalismo, no son capaces de solucionar una pandemia mundial ni de manejarlo como sistema, ¿no?
se está viendo la falsedad de todo el entramado de donde vivimos, ¿no? El teatro creo que va a ser uno de los grandes supervivientes. Y yo ahora mismo, cuando empezó la pandemia, animaba mucho a la gente y me quejaba mucho para que se sostuviera el teatro, porque creo que es necesario y es un bien público. Siempre, para mí la cultura siempre ha sido algo de derecho público. Pero el teatro tiene la suerte en estos momentos de ser uno de los... de poder sobrevivir. No en vano estamos aquí estrenando una obra. En Madrid, donde estamos, los teatros pueden tener una cavidad del 75%, etcétera, etcétera. Y en general se ha demostrado que la cultura teatral es segura, que estando en un patio de butacas no hay peligro. Creo que no se ha registrado un nivel de contagio cero en toda España. No ha habido ningún caso de brote, dentro de lo difícil que es saber todo eso también. Pero quiero decir, por el hecho de ser teatro, da igual que no se provoca el contagio, ¿de acuerdo? Y en ese sentido creo que somos privilegiados, ¿no? Que la hostelería está como está y que todos los demás sectores están en un momento dado muy mal, ¿no? Hay que seguir cuidando nuestra cultura y es la única que nos va a salvar, no solamente el teatro, y es la única que nos va a salvar después de esta pandemia y en el futuro pandémico, si es que es verdad que va a ser así, de afrontar las cosas desde otro punto de vista, que no se pierda todo en los limbos de Internet y que se siga cuidando el encuentro, el abrazo, la reunión, el hecho social, ¿de acuerdo? Que seguramente habrá que ir salvando de alguna u otra manera según la pandemia que tengamos, pero que todo esto no eche, vamos a ver, no desplace el humanismo y el amor, precisamente, que destila el arte teatral, ¿no? Porque si no podemos convertirnos en una sociedad demasiado telemática, demasiado dirigida desde las nubes de Internet, que están mucho más todavía despegadas del suelo que los grandes líderes, y desde una serie de potencias económicas en el cual siempre vamos a estar obedeciendo con la mascarilla y con el tal y cual. Creo que hay que reunirse, que hay que cuestionar el mundo desde el encuentro, y hay que seguir potenciando el teatro. Vaya speech que me he soltado, ¿no? Y es más, tal como estamos ahora, yo veo que el teatro sí va a sobrevivir, y con el cine no lo tengo tan claro. Con la irrupción de las plataformas. Hablabas antes del cierre de un teatro como el Pavón, pero se han dejado de estrenar muchísimas películas. Pero se sigue haciendo teatro y sigue habiendo teatros abiertos. Nosotros estamos estrenando hoy, que es un auténtico privilegio para nosotros y para los espectadores también. Y hay que primar la cultura seguramente, pero por encima de todo eso está lo sanitario. Y si no nos preocupamos de la sanidad, lo económico no va a tener ningún sentido. Seguimos hablando de muertos a día de hoy, de 600, de 700 muertos, y son tan solo números. Y nos empujan a preocuparnos de lo económico, que es cierto que tenemos que preocuparnos de ello, pero sobre todo lo sanitario yo creo que es prioritario, ¿no?, a día de hoy. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Andrés, mencionabas antes a Sergio Pérez Mencheta y... Es que estoy un poco sordo, ¿me puedes...? He pedido el profesor Pérez Mencheta, es lo que digo. Mencionabas antes a Pérez Mencheta y a Juan Diego Boto. Pero podemos darle a Lona al micro. ¿Está? ¿Sí? La mascarilla. Sí, ahora te oía, perdóname, estoy de coña. No, que estuvimos aquí con Juan Diego Boto cuando estrenó aquí también su último espectáculo, y le decíamos que cada vez que se juntaba con Sergio era éxito seguro. Cada vez que te juntas con Javier pasa lo mismo. ¿En esta, en Principiantes? Pues dímelo tú. Depende de tu crítica del periódico. También hay que decir que Sergio con Juan Diego lleva dos, nosotros llevamos unas cuantas. El margen de error puede ser mayor que el nuestro. Que no sea esta, por favor. No, en serio, hay una cosa bonita en todo esto, hablando de amor, de nuevo, que es que yo amo a Javi y espero que él me ame, no sé, lo he hecho el Sí, hombre, no, que es la amistad, quiero decir. El crear vínculos fraternales para mí es algo que en este mundo es importante.
Y cuando me enseñó una productora argentina hace bastantes años, cuando hicimos Hamelin en Buenos Aires, que estaba Javi también, que era protagonista, y hacíamos un elenco paralelo argentino, y Zipe Friedman, que es una gran productora argentina, cuando estábamos haciendo el elenco me decía, Andrés, tiene que ser muy bueno los actores, pero tiene que ser buenas personas, me decía. Y parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Es un oficio que sale del amor, y que muchas veces la técnica es secundaria con respecto al amor y con respecto a la verdad de lo que haces y de lo que dices. Pues ya está.